Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Hoy vamos a dialogar sobre periodismo, comunicación, nuevo escenario tecnológico, desinformación, y tengo el gusto de dialogar con un colega, el periodista español y analista también de temas internacionales, Pascual Serrano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el currículo vitae de Pascual. Pascual, ¿por qué alguien que ahora mismo se encuentre con esta transmisión, ya sea en su dispositivo móvil o en la pantalla de su televisor, debería quedarse escuchándonos hablar durante la siguiente media hora de comunicación, periodismo, desinformación? Bueno, para empezar, porque yo creo que para que un ciudadano pueda saber todo lo que le afecta en su vida, ¿no?, desde las situaciones más mundanas como su economía o su subsistencia, hasta las más loables como el futuro de la humanidad, hacia dónde va su país o cuál es la coyuntura por la que atraviesa el mundo, uno debe de estar informado. Es decir, el ciudadano que hoy no esté informado de las condiciones económicas en las que se encuentra, de la geopolítica, del arte, de la cultura, incluso del deporte, pues evidentemente yo creo que va a está fuera del mundo, ¿no? Es decir, uno necesita, para desenvolverse en esta sociedad, desenvolverse humanamente, intelectualmente, pero también físicamente, conocer lo que está sucediendo. Invitado por la Unión de Periodistas de Cuba al tercer Festival Nacional de la Prensa, usted ha compartido la conferencia La prensa, la libertad de expresión y las mentiras de la OTAN. También ha publicado recientemente un libro con el título Prohibido dudar sobre el mismo tema. Mientras casi todos los días los grandes medios de comunicación nos informan sobre lo que está ocurriendo en el terreno de operaciones en el conflicto ruso-ucraniano, ¿qué es lo que no estamos viendo, Pascual? Bueno, la idea tanto de mi conferencia como del libro es de decir que, como ya de todos he sabido, es decir, las guerras terminan con la verdad, las informaciones, todas, las de todos los bandos, es decir, son más que dudosas en una situación de conflicto bélico. En realidad no hace falta ni que haya un conflicto bélico para que tengamos que desconfiar de las noticias, pero una guerra ya es absoluto. Entonces la idea, primero en la conferencia, era repasar un poco cuál es la trayectoria de la OTAN y cómo tenemos ya unos antecedentes en el que se nos ha mentido en el origen de muchas guerras, sobre todo porque la OTAN, en su política de intervenciones, que es el modo eufemístico de hablar de invasiones y bombardeos en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia y en Yugoslavia, en todos esos casos, en la sociedad moderna se requiere preparar a la opinión pública, es decir, se requiere, al menos a una gran parte de la ciudadanía global, convencerla de las bondades de esa intervención militar, de las bondades de esas acciones guerreras, de las bondades, en última instancia, de la OTAN. Y todo eso, en todos los casos, se ha hecho con mentiras, ¿no? En el caso de la conferencia se repasaban, aquí no podemos hacer porque no tenemos tiempo, se han repasado qué mentiras se han demostrado a lo largo del tiempo. Irá a recordar las armas de destrucción masiva, en Siria era un gas sarín que se había aplicado por parte de Al-Assad, en Libia una represión de miles de manifestantes, en Yugoslavia era una limpieza étnica y masacres étnicas que en realidad no fueron así, es decir, un poco todo eso, ¿no? Para que en función de eso podemos decir que los antecedentes de cómo la OTAN, Estados Unidos, incluso la Unión Europea, han intentado justificar guerras, difícilmente nos pueden mostrar que lo que esté haciendo ahora esas interpretaciones mediáticas en la guerra de Ucrania, pues por parte de la OTAN o por parte de la Unión Europea o por parte de Estados Unidos, puedan ser fiables. Lo que ha pasado con los medios rusos es un poco que grafica, claro, mejor que cualquier otra cosa lo que está sucediendo con el escenario mediático en torno a esta guerra. Claro, es decir, a todo lo anterior hay dos novedades en esta guerra. Es decir, una, directamente la prohibición de los medios rusos, ¿no? Yo era uno de esos colaboradores en Sputnik, en la agencia rusa. Entonces, de la noche a la mañana, la Comisión Europea, que es una autoridad
que no tendría valor legislativo y menos judicial, pues decidió prohibir a los medios rusos. Eso desde el punto de vista jurídico es una barbaridad, es decir, ningún juez ha dicho que esos medios hayan cometido ninguna ilegalidad, ninguna ley dice que tengan que prohibirse esos medios, y de la noche a la mañana se han prohibido en Europa poder acceder a esos medios rusos. Simplemente pues porque en esta guerra se ha decidido que una región del mundo que vendía ante todo el mundo su libertad de prensa y su libertad y su derecho a la información, pues ha demostrado que cuando le ha interesado pues lo ha prohibido. Pero lo ha prohibido con una excusa burda, que era que la propaganda de Putin o propaganda de Rusia. El otro elemento novedoso son las redes sociales. Es decir, esas redes sociales, ese Internet que parecía que era el paraíso de la libertad de expresión, también se ha demostrado que ha caído bajo el control de Estados Unidos, de Occidente, y en este caso ya directamente de la OTAN. Es decir, se ha prohibido todos esos medios en las redes sociales, en los buscadores de Google no aparecen los reportajes que se han hecho ahí, se ha prohibido en Twitter, en Instagram o en Facebook, es decir, determinados actores que le eran incómodos porque se entendían que no daban la visión de la OTAN, han desaparecido de los buscadores de Google, es decir, documentos, informaciones anteriores porque no se ajustaban al patrón informativo de la OTAN, es decir, también esas redes sociales y ese Internet que parecía neutral y que parecía que era el ejemplo máximo de libertad de expresión, se ha demostrado que estaba al servicio de la OTAN. En esta visita suya también hemos tenido la oportunidad de volver sobre uno de sus textos que ya había sido publicado en Cuba hace algunos años atrás, Contra la neutralidad. Es el título y tiene que ver también con la posición que asume un periodista en su escenario. ¿Por qué usted, Pascual, elige este título, Contra la neutralidad? Bueno, pues para empezar porque nadie es neutral, ¿no? Yo siempre digo que hay el ejemplo clarísimo de que no existe neutralidad en los medios de comunicación es la selección de noticias, ¿no? Es decir, si alguien en el informativo o en la portada del periódico decide que la noticia principal son los Oscars de Hollywood o es un informe de derechos humanos de Amnistía Internacional en Colombia, pues ya está optando por una opción u otra. Y si uno decide que el informe de violación de derechos humanos es el de Siria o es el de Colombia, pues también está haciendo una opción u otra. Todo es verdad, ¿no? Y sin embargo, ya la elección de la noticia ya creo que es la muestra más evidente de que no hay neutralidad. A partir de ahí, muestro varios ejemplos de falsas neutralidades para decir que una de las cosas que quieren hacer los grandes medios dominantes es presentarse como neutrales, objetivos, imparciales, virginales, ¿no? Fíjese usted el nombre de los periódicos en nuestros países, ¿no? Es El Mundo, El País, Informaciones, El Independiente, todo, digamos, apela a una cosa neutral. Las televisiones tienen números, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, más neutral ya que la aritmética no hay nada, ¿no? Es decir, ellos gustan de eso, ¿no? Entonces yo lo que reivindico es decir, primero que no existe la neutralidad, así que no vengan a hablar de neutralidad. Y dicho esto, recojo el trabajo, ¿no?, de 5 periodistas, de Richard Kapuscinski, Edgar Snow, Rodolfo Walsh, Robert Capa y John Reed, y muestro cómo esos periodistas, es decir, que perduran todavía después de décadas y décadas de trabajo, que informaron de un modo honesto, decente, verídico, veraz, profundizando, reflexionando, y yo creo que son ejemplos de periodistas que se ubicaron con los más humildes, con los más pobres, con los que sufrían más la injusticia, y no por eso perdieron evidentemente ni la veracidad ni la honestidad, y que es la muestra del periodismo que yo reivindico. Claro, y en este escenario, Pascual, ¿cómo está influyendo el mercado, el nuevo escenario tecnológico, la política, cómo está influyendo en el ejercicio del periodismo? Bueno, una de las cosas que se dice en el libro es que tenemos mucho, si uno ve ahora un debate en torno al periodismo, se hace en torno a dos cosas, en torno a los aparatitos, es decir, en torno a qué aplicaciones, si los vemos por el teléfono, si los vemos por la tablet, si los vemos por la página web, y en cómo se rentabiliza eso, es decir, cómo se monetariza el trabajo del periodista, es decir, si las noticias son de pago, si no son de pago, si son gratuitas, si se suscriben, no sé qué. Fíjate que las dos discusiones, que evidentemente habrá que hacer, en fondo no son periodismo, el periodismo es qué contenidos hacemos, ¿no? Entonces, esa es una de los comentarios.
evidentemente yo creo que los cambios tecnológicos son importantes, ¿no? También ahí se explica cómo yo creo que nunca como hasta ahora fue más fácil conseguir la información. Imagínate lo que podría ser hace 50 años mandar una fotografía desde China, ¿no? O mandar un vídeo desde otro país, conseguir el testimonio, las declaraciones de un testigo de violación de derechos humanos a 5.000 kilómetros. Todo eso ahora con Internet es impresionante la facilidad que tenemos para el periodismo. Pero por otro lado hay otros efectos colaterales negativos, ¿no? Yo tengo un libro que es La comunicación jibarizada, que está editado aquí en Cuba, en lo que señalo es cómo el nuevo avance tecnológico ha producido una, por jibarización entiendo la reducción que se hacían unos indígenas de las cabezas, pues la reducción de la comunicación. Es decir, ahora todo es breve, todo es corto, todo es rápido, todo es inmediato, ¿no? Porque claro, ahora todo el mundo tiene que verlo de un modo sencillo y fácil, es decir, ya la gente no quiere leer reportajes de 5 páginas, no quiere leer libros de 300 páginas, todo el mundo lo quiere rápido y corto, ¿no? Yo creo que en las redes sociales... Así sucede con los tweets, con los videos para las redes. Claro. Y eso, que me temo que en parte es inevitable, pues evidentemente es un problema para la buena información. Entonces hay que reeducar a la gente, porque primero la información urgente, la rápida, la inmediata, no es la más fiable, ¿no? Es decir, cuando yo pongo siempre el ejemplo de unas elecciones en Afganistán, la urgente es con el resultado del 5% de los votos. Si te esperas una semana conseguirás el 80% de los votos, pero con nuestro modelo informativo la gente siempre se queda con la primera información que da del 5% y ya nos hemos olvidado del 80%, ¿no? En cuanto a la brevedad, pues igual. Hace falta profundizar y reflexionar sobre temas complejos. Si tú quieres explicar el conflicto palestino-israelí, pues eso no se puede explicar en un TIR ni en poco espacio. Pero aún voy a más. Las nuevas tecnologías son espectaculares, todo el mundo quiere espectáculos. Eso quiere decir que las informaciones que no tienen espectáculo no aparecen. Imagina que quieres hablar de unas negociaciones de paz entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea. Eso no es espectacular, es muy aburrido. Fíjate, una mesa allí y unos señores hablando, eso no es divertido, ¿no? En cambio, si tú pones explosionando pues, un camión o un puente en Crimea, eso es espectacular. ¿Qué te ayuda más a entender ese conflicto, ¿no? Los términos de una negociación, las posiciones de los diferentes actores de la negociación, las alternativas que dan y los elementos que les diferencian, o ver explosionar un puente en Crimea. Pues evidentemente es lo primero, pero lo primero es aburrido y lo segundo es lo divertido. La televisión, los medios van a recoger lo segundo, es decir, malamente nos pueden informar así. Es decir, esos son los problemas, es decir, hay una parte positiva y hay otra parte negativa. ¿Usted cree, Pascual, que hablar de estos temas desde Cuba cambia la percepción de ellos? Bueno, Cuba tiene una idiosincrasia diferente, ¿no? Tiene una idiosincrasia diferente que es con sus elementos positivos y negativos, ¿no? El positivo, sin duda, es que yo creo que esa mediatización de la economía que afecta tanto a nuestros medios aquí no se vive. Es decir, los medios en nuestros países de mercado requieren que haya unos grandes inversores económicos para que el medio exista, que los bancos les parezca bien para que te den préstamos, que los anunciantes estén de acuerdo con lo que publiques para que pongan publicidad, y todo eso es lo que permite que un medio exista o desaparezca. Y claro, todo eso tiene poco de democrático, evidentemente. Es decir, que quien decide qué medio existe y qué contenidos aparecen tienen un sesgo de mercado, que es el anunciante, el accionista, el banco, o sea, mal. Cuba tiene el elemento positivo de que todo eso no tiene por qué suceder. Es decir, hay detrás un Estado y unas organizaciones sociales que hacen que la información y el periodismo sea un principio social como puede ser la sanidad y la educación, que no esté sometido al mercado, y eso es positivo, ¿no? Claro, tiene otros retos que son, pues evidentemente, unas condiciones tecnológicas más complicadas, fruto de bloqueo o fruto de limitaciones tecnológicas o de limitaciones de formación, porque los periodistas aquí no pueden participar en avances tecnológicos globales o en elementos de formación en congresos o en otras cosas, igual que nosotros. Creo que además la capacidad de
financiera de Cuba, pues, para poder llevar corresponsales a Ucrania, para llevar un equipo de televisión a Siria, pues de todos es conocido que son limitados, ¿no? Y eso evidentemente también limita. Es decir, si mañana uno quiere recoger una confrontación que haya en una zona de Libia, pues se encontrará un equipo de la CNN, pero no se va a encontrar un equipo de Cuba. Entonces eso evidentemente es una deficiencia, porque no vamos a tener, los cubanos no van a poder tener a su televisión cubriendo Libia, ¿no? Y eso es una deficiencia que también hay que reconocer y que habría que ver cómo resolver, y que no siempre está en manos de Cuba. Así mismo es. Le propongo, Pascual, hacer una pausa en nuestra conversación. En unos segundos retomamos el diálogo con el periodista y analista español Pascual Serrano. Como parte de la colaboración internacional y las empresas nacionales en nuestro país, se inauguró en mayo del 2021 la línea de mascarillas quirúrgicas de 3 capas en la planta de insumos del Centro de Neurociencias de Cuba. Las mascarillas que aquí se producen están destinadas a la protección del personal que labora en primera línea en el enfrentamiento a la COVID-19. Con esto contribuimos a la soberanía tecnológica de nuestro país. Volvemos al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, hoy con el periodista y analista español Pascual Serrano. Pascual, hace apenas unos días, en un encuentro donde participaban varios comunicadores revolucionarios, progresistas de América Latina, usted prefería hablar de ira y no de odio en el medio de esta polarización que se genera y discursos de odio, de toxicidad en las redes sociales. En cualquier caso, ¿qué hacen los algoritmos con nuestras emociones? Bueno, el problema de la ira, como tú bien dices, yo prefiero al concepto de odio, es que la naturaleza humana hace que nos gusten más unas cosas que otras. Es decir, y evidentemente el concepto ira, como el concepto sexo, o como el concepto cotilleo, o el concepto intimidad, pues despiertan más interés. Eso se rentabiliza por parte de los medios, es decir, está demostrado que si uno hace una columna, fíjate que no estoy hablando todavía ni siquiera de las redes, si uno hace una columna de prensa, es decir, agresiva, insultante y virulenta, pues consigue llamar mucho más la atención. Si un político sube al estrado y en lugar de hacer un buen razonamiento y argumento directamente insulta o agrede verbalmente, pues despierta más atención en los medios. Es una cosa terrible. Yo llegué incluso a hablar que ocurre con los medios una especie de conductismo del perro de Pavlov, ¿no? Que sabía que cuando oía la campanilla de la comida pues, se agregaba jugos gástricos. Pues muchas veces los periodistas, los políticos y ahora los ciudadanos en las redes pasa algo parecido. Es decir, saben que si insultan y expresan ira van a tener más audiencias, más likes, más retweets y más me gusta, ¿no? Eso es una cosa terrible. Y claro, todo eso más es fomentado por las redes y por las empresas, porque todo eso se traduce en dinero, claro. Es decir, más likes, más retweets supone más permanencia en las redes, más audiencia y más dinero. Es decir, tenemos por tanto una naturaleza humana que premia la agresividad, la violencia y la ira, ¿no?, frente a la serenidad y la relajación, y luego unos medios, unas redes sociales y una economía mediática que explota eso porque lo mercantiliza y porque hace caja, ¿no? Esas son las cosas que yo creo que tenemos que cambiar, ¿no? Evidentemente, yo espero que con el tiempo nos vayamos serenando y la gente ya rechace eso, se agote. Ya hay políticos en Europa que se están yendo de las redes. Creo que tenemos que apelar a la gente decente y honesta a que, independiente de tus posiciones ideológicas, no entremos a esa dinámica, ¿no? Es decir, sobre todo porque ahí se llega a una violencia que afortunadamente en la vida real no hay, pero es evidente que esa agresividad en las redes está actuando contra la convivencia. Porque si tú te subes en un autobús, tú no insultas al de al lado porque te caiga mal, pero en las redes sí que sucede, y con el agravante de que encima en las redes la mitad se ponen de mi lado cuando insulto y la otra mitad al otro cuando me devuelve el insulto. Frente a todo eso, ¿cómo reaccionar, Pascual?
Bueno, yo creo que hay que hacer, es decir, primero hay que recordar que esa agresividad tiene un coste de convivencia, ¿no? Y que recordemos que esa agresividad que uno se refugia en el anonimato de las redes sociales, aunque pueda parecer impune, todos tenemos que sancionarla socialmente porque de alguna manera está afectando a nuestra convivencia. Es decir, si un montón de anónimos empiezan a decir que ese señor es un sinvergüenza, es decir, luego eso puede crear una determinada atmósfera fuera. Hay un capítulo de una serie en una plataforma de Black Mirror en el que habla de que todo el mundo empieza, creo que hay unas abejas asesinas que son robots y que todo el mundo empieza a actuar contra alguien, entonces las abejas en las redes y entonces la matan, ¿no? Es decir, hay que dejar muy claro, ¿no?, que esa agresividad tiene un correlato en la vida real que puede ser tremendamente peligroso, ¿no? Si tú empiezas a decir no sé, ese juez ha tomado una sentencia fatal, que no sé, podemos hacer un linchamiento que al principio parece que es virtual y mediático en las redes, pero puede acabar con 500 personas que incendien la casa del juez, porque eso sucede, o contra un periodista, o contra un político. Fíjate que no estoy hablando de ideologías, estoy hablando simplemente de convivencia, es decir, no podemos llevar esa violencia gratuita en las redes porque es anónima, no la podemos continuar hasta el infinito, porque al final va a tener su reflejo en la vida real inevitablemente, y entonces ya evidentemente tiene un gran coste y no sé hasta qué punto se va a poder frenar. Nosotros los cubanos en los últimos 3 años hemos estado en el centro de una batalla, de una guerra mediática de este tipo y hemos visto también las consecuencias. Un texto de la OTAN de 2020 dice, en el momento en que toma como referencia a Cuba, dice que este trabajo silencioso de desconfianza a través de la manipulación y el uso de armas de la opinión pública define la guerra cognitiva. ¿Cuál es su visión de la realidad cubana en este escenario mediático? Bueno, yo creo que Cuba probablemente es el país que tiene un mayor historial de víctimas de la imagen de los medios, ¿no? Es decir, todos los procesos que se han utilizado de agresividad mediática se han cumplido en algún momento sobre Cuba, ¿no? Es decir, el aplicar el doble rasero entre lo que pasaba en un país o pasaba en otro. Es decir, cuando en mi país no funcionan los autobuses, hay que decir que quieran los autobuses. Cuando en Cuba no funcionan los autobuses, es que el socialismo no funciona. Es decir, el gobernante es decir, la satanización del gobernante, ¿no?, de Fidel, de Raúl, de los Castro, de Díaz-Canel, es decir, el poner como diablo al gobernante, deshumanizarlo, ¿no?, para poder justificar todo tipo de agresiones. El magnificar los problemas que puede haber en ese país, ¿no?, incluso comparativamente, ¿no? Es decir, uno cuando habla de las condiciones de la vida en Cuba parece que la está comparando con Suecia, pero no la compara con Honduras, que es el doble rasero del que hablo, ¿no? El de no contar los contextos. Es decir, Cuba está en una determinada situación política y económica, pero hay que explicar un contexto, que es el bloqueo, hay que contar una historia, hay que obviar los antecedentes. Hay que decir qué país era Cuba y cuál era su situación política antes de la revolución, cómo era la economía en este país, cómo eran los derechos humanos en este país antes de que viniera la revolución, de quién eran las tierras, de quién era la industria y de quién eran las viviendas. Todo eso, que son antecedentes, eso es periodismo y eso hay que contarlo. Es decir, todas esas cosas se han utilizado contra Cuba, la falta de antecedentes, la falta de contexto, el doble rasero con respecto a otros lugares del mundo y la criminalización y satanización de sus líderes. Como usted seguro conoce, Cuba está llamada a aprobar una nueva ley de comunicación social en los próximos meses, en las próximas semanas. Ha de darse un debate que debe servir como un proceso de educación y de formación de conocimientos en torno a la comunicación social. Usted como experto en el tema, ¿qué pilares cree que debe tener una ley de comunicación para Cuba en este momento? En principio, todo mi respeto decía la soberanía de Cuba para decidir cuál es el modelo comunicacional que tiene que tener, ¿no? Nosotros podemos hablar de principios o elementos básicos que puede tener, no la de Cuba, la de cualquier país, ¿no? Y a partir de ahí Cuba lo adapta a sus circunstancias y ve que puede servir.
habría que pensar en dos elementos importantes que van a preocupar a Cuba. Es decir, uno, hay que mejorar las condiciones del periodismo cubano, ¿no? Hay que mejorar las condiciones técnicas del periodismo cubano para que salga un buen resultado en un mundo global en el que tengamos que decir, es decir, el informativo cubano va a tener que competir con el informativo español y en términos tecnológicos, quiero decir, o con el informativo estadounidense o con el informativo mexicano. Entonces, evidentemente, hay que tener unas buenas tecnologías, pero también las condiciones del trabajador de la comunicación cubano, ¿no? Es decir, hacer periodismo no basta con tener unas ideas claras, es decir, hace falta un apoyo al profesional tecnológico y de condiciones. Y por otro lado, y en unos momentos de transición o de evolución, pues yo tengo que llamar la atención sobre la preocupación de que se adopten planteamientos mercantilistas desde fuera, es decir, muy preocupados por inversiones extranjeras que puedan condicionar los contenidos, ¿no? Recordemos que el problema muchas veces de los medios de comunicación es que esto no es una fábrica de sillas, ¿no? Es decir, uno puede tener un inversor extranjero o un inversor de cualquier lado que nos ayude a fabricar sillas y bienvenido será, porque como resultado de eso tendremos sillas. Entonces parece indiscutible que tener sillas no es mala cosa, aunque haya venido una empresa de fuera a fabricar sillas, ¿no? Pero ahora bien, si tú fabricas contenidos informativos con todo lo que eso supone, ¿no?, de elemento ideológico a la hora de condicionar opinión pública, ojito, porque ahora ya el fabricante de sillas ya no puede ser tan inocente, ¿no? Es decir, ese banco americano o español que nos pudo prestar dinero para hacer sillas, a lo mejor ya no es tan inocuo produciendo noticias. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas y con cuidado. Es decir, el país debe de ser soberano para poder avanzar en sus recursos, pero también soberano para gestionar sus contenidos, ¿no?, y que no tenga que depender del mercado. Yo lo he dicho muchas veces, en nuestras economías lo que no es Estado, lo que no es sociedad, es el mercado. Es decir, cada cosa que cedamos y que ya no sea del Estado, que no sea de los movimientos de masa y que no sea de las sociedades, va a ser del mercado. Cuando es del mercado ya no es ni democrático, ni plural, ni honesto, ni liberador, ni soberano. Aún atravesado por todas estas circunstancias de las que hemos hablado hoy aquí, Pascual, ¿usted cree que sigue siendo el periodismo el mejor oficio del mundo? Bueno, es mi mejor oficio del mundo. Hay que ser humildes, ¿no? Y yo creo que hay muchos mejores oficios del mundo. Hemos salido de una pandemia y yo creo que la labor de un médico, una enfermera y un sanitario era mejor oficio que el periodista. Yo creo que el periodista, además de honesto, decente y de servir a la verdad, también debe ser humilde, ¿no? Y tiene que pensar que para nosotros y para nuestro interés y para nuestra entrega debe de ser el mejor oficio del mundo. Pero en el mundo hay más oficios y tan importantes como el periodismo. Pues muchas gracias, Serrano, por estos minutos con Cuba Visión Internacional y por terminar hablando de la humildad y también dándonos luces sobre nuestra futura ley de comunicación social. Ha sido todo un placer dialogar con usted. A ustedes. Y bueno, a ustedes les digo que nos sigan a través de la pantalla de Cuba Visión Internacional. También estamos activos en las redes sociales.